Saludos, muy buenas noches. Es jueves 23 de septiembre. Comenzamos estos informativos locales hablando del fallecimiento de un hombre de 42 años, vecino de Jerez, en un accidente de tráfico hacia el mediodía de hoy en la Nacional 340, en el kilómetro 89. Comenzamos haciendo alusión a esta información, trágicos acontecimientos que darán paso ahora también a otros titulares destacados de la jornada. Fallece un hombre de 42 años, vecino de Jerez, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este mediodía en el kilómetro 89 de la Nacional 340. El segundo vehículo implicado era de Tarifa, con 4 ciudadanos a bordo que han resultado heridos. 3 nombres para 3 vías urbanas que recordarán la historia local a partir del día 3 de octubre. Alcalde Carlos Núñez Manso, escopeteros de Getares y Tarif Ibn Malik son los escogidos oficialmente como nueva nomenclatura. La vigilia de oración que recuerda a los inmigrantes fallecidos en el Estrecho estará presidida por Antonio Ceballos, obispo de Cádiz. La cita volverá a reunir a grupos parroquiales procedentes de toda la provincia en la playa de Cardenal Cisneros. Comenzamos hablando de ello porque es la noticia más trágica y más relevante a la vez. De nuevo la carretera se cobra una vida, la de un hombre de 42 años, vecino de Jerez, que sobre las 12 del mediodía de hoy no pudo controlar el vehículo en el que viajaba, ocupando el sentido contrario. Embistió así con otro coche, quedando el suyo totalmente destrozado y perdiendo la vida en el acto. Fue en el kilómetro 89, en el puente del viaducto, y ha sido necesaria la intervención del cuerpo local de bomberos. La lluvia y la carretera son demostradamente malos aliados. Las imágenes que ven a continuación pueden herir la sensibilidad de los telespectadores. Las estremecedoras imágenes hablan por sí solas. Desde las 12 del mediodía aproximadamente, hora en la que tuvo lugar la colisión, hasta casi las 2 de la tarde, la carretera tuvo que ser controlada por los agentes de la Guardia Civil. Los 2 vehículos implicados, un Citroën Saxo matrícula M8426UF totalmente destrozado y un BMW matrícula 0095 DCD, habían sido retirados de la vía, pero la presencia de bomberos y de un número considerable de agentes dificultaba el tránsito regular. El hombre de 42 años, vecino de Jerez, había perdido la vida en el acto, tuvo que ser descarcelado. El estado del vehículo en el que viajaba parecía dibujar claramente el tipo de colisión. Salió de su sentido de circulación, perdiendo lógicamente el control del coche, y topó directamente con otro que marchaba en dirección a Algeciras. Este segundo estaba ocupado por 4 viajeros que han resultado heridos y que fueron trasladados hasta el Hospital Punta Europa. Hasta el lugar de los hechos, en el kilómetro 89 de la Nacional 340, en el conocido como Puente del Viaducto, se trasladaron también los servicios sanitarios que poco pudieron hacer por el joven, pero que se ocuparon del traslado del resto de implicados. Lo cierto es que la carretera nacional 340 nos tiene tristemente acostumbrados a este tipo de acontecimientos en momentos de primeras lluvias. Queda claro, pues, que este pavimento, la lluvia y la velocidad son factores mortalmente aliados. El cronista oficial pide que se cataloguen los búnkeres del antiguo sistema de fortificaciones del Estrecho que se reparten por la zona de Albacerrado. Trabajos recientes de desbroce y limpieza del terreno han hecho más visibles las formas y volúmenes de unas instalaciones en buen estado de conservación. Dado el proceso de catalogación emprendido por la Delegación Provincial de Cultura para inventariar todos los restos del sistema de fortificación del Estrecho repartidos por el litoral gaditano, el cronista oficial de Tarifa ha puesto el acento estos días en varios exponentes de esta arquitectura militar poco conocidos en el paisaje urbano de Tarifa. Se trata de los búnkeres situados en la zona del Albacerrado, cuya localización se ha hecho en estos días más evidente tras los trabajos de desbroce y limpieza del solar. Juan Antonio Patrón Sandoval reclama que se incorporen al catálogo de fortificaciones del Estrecho de Gibraltar, iniciado en 2006 bajo el impulso de la Administración de Cultura.
Desde esa fecha, técnicos en Historia y Arquitectura como Ángel Sáez, Pedro Gurriarán y Alfonso Escuadra dan forma a un inventario que protege como bien de interés cultural los restos del sistema de fortificación que durante los años 1939 y 1945 se levantó en el estrecho para repeler potenciales ataques durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataría así de garantizar que se estudien las dimensiones, volúmenes y características de los búnkeres de la zona de Albacerrado, únicas junto al del Cerro de Santa Catalina, que se conservan en el casco urbano. Además del estudio y documentación de los búnkeres, el cronista oficial sugiere que, dado el buen estado, se prevea la integración de los mismos en el futuro proyecto urbanístico planteado en la zona. Se trataría de incorporarlos como otros elementos urbanos a los espacios libres que se dibujan en la promoción de viviendas proyectada en la zona. Espacios sin nombrar aún se conformarán como nuevas calles del itinerario general de la ciudad. Llevarán los nombres de Carlos Núñez Manso, en claro homenaje al que fuera alcalde de Tarifa, Escopeteros de Getares, en recuerdo a la milicia tarifeña que protegía la costa de los piratas, y también Tarif Ibn Malik, un nombre especialmente sonado en los últimos meses que recuerda a la figura del primer caudillo bereber que entró en la ciudad en el año 710. Contamos hoy con las imágenes de los lugares que llevarán esta nomenclatura. Esta es la pequeña vía escogida para ser nombrada como Escopeteros de Getares. Se trata de recordar a la figura de los milicianos tarifeños que se dedicaron a defender nuestra costa y la de Algeciras de la presencia de los piratas norteafricanos. Fue a principios del siglo XVIII, pero a principios del XIX las milicias estuvieron integradas en los cuerpos del ejército regular con el nombre de Compañía de Escopeteros de Getares. Su labor fue destacada cuando Gibraltar se convirtió en colonia británica. Controlaron así la invasión de los ingleses y continuaron su labor contra el contrabando y los piratas. El nombre de Escopeteros de Getares se entregará así a esta calle del centro de Tarifa. Pero otra vía urbana tendrá nombre en pocos días. Se trata de una calle perteneciente a una de las barriadas nuevas de la ciudad. Junto al grupo de viviendas Andrés Gallurt estará la calle Tarif Ibn Malik, en alusión al primer caudillo bereber que en el año 710 desembarcó en nuestras costas y a quien probablemente debemos el nombre de Tarifa. Alcalde de Tarifa entre los años 1928 y 1930, Carlos Núñez Manso será homenajeado de esta singular manera. Su persona nombrará la vía que vemos en la imagen. También pertenece a nuevas zonas de viviendas de la ciudad. Núñez Manso es recordado por su desmesurado interés en la prosperidad de los tarifeños. El día 3 de octubre próximo es la fecha escogida por el consistorio para celebrar el acto oficial mediante un recorrido por las calles señaladas. Esta iniciativa emana de una propuesta anterior del cronista oficial de la ciudad que fue ratificada por un acuerdo plenario del 22 de enero de 2008. Hablamos ahora de historia y de la incursión bereber que en el año 710 situaría a Tarifa como la puerta de entrada de la posterior conquista musulmana. El historiador José Veneroso Santos ofrecerá mañana mismo, mañana viernes, detalles que explican el contexto y las consecuencias de ese primer desembarco árabe. Todo ello en el marco del proyecto Tarifa 2010 que coordina Venceslao Segura. Si en la primera conferencia se dieron claves sobre la vida y obra de Tarif Ibn Malik, el caudillo bereber que desembarcó en Tarifa en julio del año 710, la charla programada para mañana viernes trata de analizar el preludio, contexto y consecuencias de aquella incursión inicial. Se trata de responder a distintas preguntas. ¿Estaba la incursión de Tarif Ibn Malik enmarcada en un contexto mayor que preveía la posterior invasión y conquista de la orilla visigoda? Y es que solo un año después de aquel primer desembarco en Tarifa se inicia la escalada de la invasión con un potente ejército comandado por Tariq Ibn Ziyad, que desembarca en Gibraltar.
Con rigor histórico, el especialista José Veneroso Santos tratará de desvelar estas cuestiones en la cita de mañana organizada por Proyecto Tarifa 2010. Lo explicaba así hoy el presidente de la asociación, que viene conmemorando el primer desembarco musulmán en España hace ahora 13 siglos. Y lo que va a hacer José Veneroso, que es un investigador que conoce bastante bien esta época histórica, es centrarse en la invasión, en el primer desembarco, el desembarco que protagonizó Tarif, y las circunstancias que lo hicieron posible y las consecuencias de ese desembarco. Él nos plantea de que el desembarco tuvo una gran importancia. La verdad, esto parece un poco extraño porque Tarif llegó aquí a Tarifa solamente con 500 soldados, estaría unos cuantos días, probablemente nada más, por los alrededores. Sin embargo, eso, según nos contará José Veneroso, va a tener una influencia extraordinaria para que al año siguiente, en el 711, venga ya la invasión definitiva de Tarif cuando desembarcó en Gibraltar. No podemos saber si es que esto estaba programado, es decir, si Tarif lo envían aquí para hacer una operación de tanteo, o simplemente era una típica operación de obtener botín y que luego, al dar buenos resultados, pues ya movilizó a los bereberes que estaban acantonados en Tánger, ¿no? Pero bueno, indudablemente formaban parte del mismo grupo, es decir, Tarif probablemente es mandado aquí por Tarif, y cuando Tarif llega con mucho botín fundamentalmente esclavo, que es lo único que pudo conseguir aquí, claro, pues entonces animó mucho a los bereberes que allí estaban y vienen luego al año siguiente con el propósito de obtener botín nada más. Pero una circunstancia que también analizará José Veneroso, una circunstancia que se da en el estado visigodo de entonces, que estaba en franca decadencia, pues hace que esa operación de Tarif, es decir, la del año 711, que viene por botín, pues se convierta en la conquista definitiva de España en solamente unos meses, una cosa que no deja de sorprender todavía a los historiadores que se acercan a esta época histórica. La invasión es obra de bereberes, no de los árabes. Los árabes, cuando llegan los bereberes aquí, los árabes estaban en Túnez, es decir, estaban lejísimos, aquí no había, en Marruecos no había ningún árabe. Entonces sabían los bereberes la situación en que se encontraba España. Es decir, España estaba en una guerra civil, en un conflicto extraordinario, con un proceso de feudalización de los grandes nobles. Es decir, todos los que se han acercado a esta época reconocen que si no hubiera sido por la invasión musulmana, España se hubiera desintegrado porque ya el Estado ya no podía seguir adelante. Y esto será otro de los asuntos que estudie Veneroso, la situación del Estado visigodo en el momento de la invasión musulmana. La cita es mañana viernes 24 de septiembre en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal a partir de las 9 de la noche. En Crónica Política, la secretaria provincial del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha rechazado la política de vivienda del gobierno andaluz. En una rueda de prensa ofrecida junto al portavoz municipal, los populares han cuestionado el anteproyecto del Centro de Tecnificación de los Deportes Náuticos, al que califican de poco ambicioso. La secretaria general del PP en Cádiz ha presentado hoy en la sede local la campaña de rechazo a las políticas andaluzas en materia de vivienda. Teresa Ruiz Sillero entiende que el Ejecutivo Regional hoy por hoy no puede garantizar el acceso a la vivienda social. En este sentido, los populares han apuntado a la supresión de las ayudas que entre 12 y 15.000 euros se destinaban a financiar los primeros pagos o la suspensión de la subvención a promotores por la compra de suelo para VPO. El PP subraya que en Andalucía los recortes ponen en entredicho la política de viviendas. Pues supone una pérdida de 117 millones de euros al año para Andalucía en ayudas directas y de 1.200 millones de manera indirecta. Estos son los recortes del Partido Socialista. Y junto a esto, específico para la vivienda de protección oficial, para la vivienda social, hay que sumarle a otros recortes que afectan en general a todas las viviendas y también a la de protección oficial, que ha suprimido, que entra ya en vigor para enero del 2011, la desgravación fiscal de acceso a la primera vivienda. Aquí todos nos estamos desgravando la hipoteca por compra de vivienda y nos supone pues un ahorro anualmente. Pues esa suprimida. Ha suprimido también el Partido Socialista la ayuda a la rehabilitación de viviendas vacías. Por tanto, el parque de viviendas vacías nunca se va a poner en circulación para permitir la compra o el alquiler de más viviendas. Ha eliminado también las ayudas a la vivienda para familias numerosas. Es que esto es recortar, impedir el acceso a la vivienda. Otro frente abierto para el PP en el Parlamento andaluz está en el proyecto de Centro de Tecnificación de los Deportes Náuticos de Tarifa. Los populares ponen el acento hoy en el anteproyecto redactado que dicen no satisface las aspiraciones del municipio por varias razones.